verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Bueno, pues aquí estamos, ya dispuestos a comenzar este tiempo de estudio, de repaso de la lección, y la verdad es que hoy parece que todo se confluye para abordar este tema, porque desde la misma entrada de nuestra compañera Esther allá en Vigo con el problema del cáncer infantil en los niños, este primer pensamiento que nos ha traído Jorge con esta situación en la que convivimos con personas despreciadas, rechazadas, ¿no?, incluso a veces dentro de nuestras propias comunidades, pues hoy vamos a abordar este tema de por qué existe el mal. Así que vamos primero a ver la Escuela Sabática Light, como siempre, y después comenzamos nuestro tiempo de repaso y de estudio. Dan Woolley, un misionero y fotógrafo estadounidense, llegó a Haití en enero de 2010 para documentar el trabajo humanitario en ese país. Todo parecía un día normal, hasta que la tierra tembló. Un terremoto de magnitud 7 sacudió la isla. Dan se encontraba en el Hotel Montana cuando todo se derrumbó sobre él. La oscuridad lo envolvió, el polvo le cortaba la respiración y sintió un dolor intenso en su pierna. Estaba herido y sin esperanzas. En medio de su desesperación, Dan preguntó lo que muchos preguntaríamos en su lugar. Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Dónde estabas cuando el suelo se abrió bajo mis pies? ¿Qué respondió Dios? Nada. El silencio de los escombros fue su única respuesta. Durante 65 horas permaneció atrapado en la oscuridad, sin comida, sin agua, sin saber si alguien lo buscaría. En un momento de angustia, abrió su libreta y escribió: Estoy asustado, pero confío en ti, Dios. Si muero aquí, quiero que mi esposa y mis hijos sepan que los amo y que mi fe sigue en ti. Entonces, cuando pensaba que ya no resistiría más, escuchó voces. Un equipo de rescate encontró a Dan y lo sacó de allí. Había sobrevivido, pero más que eso, había aprendido a confiar en Dios, incluso en el silencio. Lección 7. El problema del mal. La pregunta de Dan, ¿dónde estaba Dios?, hace parte de un grupo de preguntas que son todo un desafío para el cristianismo. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué los malos prosperan y se salen con la suya? ¿Por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros? Bueno, la buena noticia es que esas preguntas también están en la Biblia. Es decir, la Biblia no es un libro que habla de Dios en un contexto de fantasía, en un contexto que no se ajusta a la realidad del mundo. No, la Biblia plantea los mismos dilemas que se podría plantear cualquiera de nosotros cuando vemos que el mal predomina sobre el bien o que la injusticia supera la justicia. Pero hay una noticia mucho mejor. En la Biblia, esas preguntas no se quedan sin respuesta. Y esas respuestas nos ayudan a seguir confiando en un Dios de amor a pesar del problema del mal. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo podemos confiar en un Dios de amor a pesar del mal que infecta nuestro mundo? En primer lugar, contemplando la grandeza de Dios. Si hay alguien que tuvo suficientes razones para preguntarle a Dios ¿por qué permitiste esto?, ese fue Job. Un hombre íntegro, generoso y fiel a Dios, hasta que en un solo día lo perdió todo: su ganado, sus siervos, su casa y lo peor, sus hijos. Poco después, su cuerpo quedó cubierto de llagas y terminó sentado sobre cenizas rascándose con un tiesto. ¿Y su esposa? En vez de animarlo, ¿recuerdan lo que le dijo? Maldice a Dios y muérete. ¿Y sus amigos? Vinieron a consolarlo. Pero en lugar de abrazarlo, ¿qué le dijeron? Job, esto es tu culpa. Algo hiciste mal. Job se había hecho muchas preguntas acerca de por qué le habían sobrevenido tantos males y sufrimientos. Pero ante el silencio divino, Job ya no pudo más y pidió una audiencia con Dios. Oh, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su tribunal. Presentaría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos.
Job quería respuestas y entonces Dios respondió, pero no como Job esperaba. En vez de darle una explicación detallada, Dios le hizo más de 70 preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Imaginen la escena. Job esperando respuestas y Dios, en cambio, mostrándole la inmensidad de su sabiduría. ¿Lo notan? Dios no le explicó el porqué de su sufrimiento, pero sí le mostró quién es Él. Lo llevó a contemplar su grandeza. En otras palabras, Job no recibió información, sino que recibió revelación. Y eso lo cambió todo. Al final Job entendió. Reconozco que todo lo puedes. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el mal nos golpea, queremos explicaciones, pero la Biblia nos muestra que lo que realmente necesitamos no es entenderlo todo, sino contemplar a Dios con claridad y confiar en su carácter perfecto. Porque cuando vemos la grandeza de Dios, aunque el dolor siga allí, nuestra fe se fortalece y encontramos paz. En segundo lugar, mirando hacia el santuario. ¿Alguna vez has sentido que el mundo es injusto? Sí, a veces los que hacen trampa en los exámenes sacan mejores notas. O los que se portan mal, parecen salirse siempre con la suya. Bueno, el salmista Asaf sintió lo mismo. En el Salmo 73, él escribió: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Lo notan? Asaf veía que los malvados prosperaban, que vivían sin preocupaciones, sin sufrimiento, mientras que los justos parecían llevar la peor parte, y eso le dolía. Pero entonces algo cambió. Asaf dice que todo comenzó a tener sentido cuando entró en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué fue lo que vio en el santuario? Bueno, el santuario era el lugar donde se mostraba el plan de salvación. Allí había sacrificios de corderos inocentes, lo que recordaba que el pecado no quedaría impune, sino que sería juzgado. Y también recordaba que Dios proveía un Salvador para salvarnos del pecado. En otras palabras, el santuario le mostró que la injusticia no es eterna, que Dios tiene un plan y que al final el bien triunfará. Cuando miramos el mundo solo con nuestros ojos, podemos sentirnos como Asaf al principio, confundidos, frustrados y desanimados. Pero cuando miramos la vida desde la perspectiva del santuario, recordamos que Dios tiene el control, que la maldad tiene un límite y que un día Dios pondrá todo en orden. No necesitamos entender cada injusticia ahora. Necesitamos confiar en que Dios es justo y que su plan es perfecto. Y en tercer lugar, comprendiendo las razones del libre albedrío. Vivimos en la era de los robots humanoides. El Instituto Italiano de Tecnología, por ejemplo, creó un niño robot humanoide inteligente que puede hacer muchas cosas, incluso volar. Su nombre es Iron Cube y, por supuesto, es 100% obediente, como nos gustaría que fueran los niños en casa. ¿Estarían dispuestos a cambiar a sus hijos por robots para garantizar la eficiencia, inteligencia y obediencia? Suena tentador. No, papi, no sería tan divertido como nosotros. Iron Cube jamás te abrazaría como yo. Y tampoco te haría dibujitos con corazoncitos. Bueno, exactamente por eso Dios nos dio el libre albedrío. Imaginen que Dios nos hubiera creado así, como robots, sin opción de desobedecerlo, sin poder decidir si lo amamos o no. Suena fácil, ¿cierto? Se acabarían los problemas y nadie haría el mal, pero tampoco existiría el amor verdadero. ¿Lo notan? Para que el amor sea real, debe ser una elección libre. Y aquí está la clave. Dios nos dio libre albedrío porque nos ama y quiere que lo amemos de verdad, no por programación. Pero aquí viene el problema. La libertad también implica la posibilidad de elegir el mal, y lamentablemente, algunos lo eligieron. Lucifer fue creado perfecto, pero corrompió su sabiduría a causa de su esplendor.
A Adán y a Eva se les advirtió del peligro del mal, pero eligieron comer del fruto prohibido. Al pueblo de Israel le fue mostrado el camino del bien a través de Moisés, pero ellos escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. ¿Significa eso que Dios falló? No, significa que Él valora tanto el amor genuino que nos dio libertad de elección. Pedro nos dice por qué el mal aún no ha sido erradicado. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios destruyera el mal ahora mismo, ¿cuántas personas perderían la oportunidad de salvarse? Tal vez alguien que amas aún necesita tiempo. Mientras tanto, así como Dan Woolley entendió que aunque a veces toque esperar, Dios nunca nos abandona, así como Job entendió que contemplar la grandeza de Dios es la mejor respuesta, así como Asaf entendió al entrar al santuario que el mal será derrotado, entendamos y confiemos nosotros también, porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pues estamos aquí de vuelta, bonita, Escuela Sabática Lake, para abordar o repasar el problema del mal. ¿Habéis llorado mucho en vuestra vida? ¿Derramáis lágrimas a pesar de ser varones? Que yo soy varón, pero dicen que los hombres no lloran, pero yo lloro mucho. ¿Qué? Eso, ¿cómo lo calibramos con este versículo de la lección, que es el que cita la Escuela Sabática Lake al final? Enjugar a Dios toda lágrima. El ser humano sufre, ¿verdad? Sufrimos y derramamos lágrimas. ¿Confiamos en que Dios va a enjugar esas lágrimas un día, por fin, y no habrá más llanto, muerte, ni clamor, ni dolor? ¿Qué pensáis? Sí que lo pensamos. Lo que pasa es que nos cuesta esperar. Nos cuesta tener paciencia, nos cuesta pensar, sobre todo en los momentos más álgidos, donde vemos una injusticia muy flagrante, ¿no? Uh-huh. Pensar que eso Dios lo solucionará en algún momento, ¿no? Queremos que lo solucione ya y queremos que las cosas se pongan en orden ya, y nos cuesta pensar en eso. Y estos textos precisamente de Job me hacen reflexionar mucho sobre eso, ¿no? Porque al final nosotros estamos en manos de un Dios que todo lo sabe y dará la mejor respuesta posible. Eso es lo que tenemos nosotros que interiorizar como seres humanos, ¿no? Y es lo que nos cuesta. Uh-huh. Jorge, ¿qué te parece? ¿Lloras tú mucho allí o en el norte se llora menos que aquí en el sur? No, yo también soy llorón. Las cosas me conmueven, y ya que hablabas de eso, de llorar, y hace poco, no hace mucho tiempo lo hice. Yo tengo un nieto de 5 años y lo hice cuando me enteré que un pequeño niño de 5 años en una provincia del norte de Argentina, hoy hace 8 meses, desapareció, aparentemente en manos de tratantes de humanos, ¿no? Con fines de pederastia, pensando en lo que puede estar pasando, lo que ha pasado a ese pequeño niño. El mal tiene diferentes caras horribles, cada una peor que otras. Y muchas veces nos preguntamos, y muchas veces me he encontrado yo como cristiano hablando de esto con otros que no lo dicen ser, ante la pregunta, pero ¿cómo si tú dices que crees en un Dios que es amor? Este Dios permite que el mal ocurra. La única respuesta que yo he encontrado es no lo sé. Pero sé que ese Dios de amor impartirá justicia en algún momento a cada uno de aquellos que practican el mal. Y también sé que Él se preocupa y nos tiene en cuenta a cada uno de nosotros. Por algo en teología se denomina el misterio de la iniquidad, la existencia del pecado y su consecuencia. Es muy difícil abordar este tema. Juanfran, fíjate que también el salmista en el Salmo 10, versículo 1, perdona que te corte, Jorge, dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Algo que nosotros mismos podemos, o sea, igual que cualquiera de nosotros lo hacemos, ¿no? Como lo hizo Job. En este caso es el salmista, ¿no? Y cuando vemos una realidad del mal tan tremenda que nos impacta o impacta a nuestro alrededor, podemos dirigirnos a Dios diciendo, ¿por qué estás lejos? Te esconden en estos tiempos de tribulación, de angustia, de sufrimiento, ¿no? Yo creo que lo hacemos como claro, no tenemos todas las respuestas, ¿no?
Este es el punto clave, el problema del mal, el problema del dolor, del sufrimiento, es el punto crucial, o uno de los puntos cruciales, cuando nos hacemos ciertas preguntas, ya no digo los cristianos, los seres humanos. No en balde, el primer libro de la Biblia escrito no es Génesis, sino que al parecer es Job, el más antiguo, con lo cual Dios está mostrando la sensibilidad y está ocupándose de lo que más nos preocupa desde el principio. Y es que Job no es hebreo, no es cristiano, no es judío, no se habla de su origen en ese sentido, su origen étnico, es un oriental, y para quizá decirnos Dios que esto trasciende, que esto no va de grupo, de etnia, ni de... Si esto es universal, nos atañe a todos. Ya desde el principio lo que más nos duele es ¿y esto por qué? Los por qué sin respuesta que tú decías, Antón. Y es cierto que ya desde el principio Dios se ocupa. Y el libro de Job, por ejemplo, ya da respuestas algunas, o por lo menos nos dice por dónde va el asunto. Sí, aunque Job estaba perdido, nosotros ¿Sí? hoy a posteriori Bueno, sí sabemos, ¿no? Por eso no hemos avanzado tanto. Sí. Es decir, es un libro que, siendo escrito hace ya, pues, le echan 4.000 años, pues... muy actual, ¿no? Nos sigue al hombre moderno de hoy, nos sigue aportando cosas. Sí. Fíjate que el plan de Satanás, ahí mismo en el libro de Job se ve, es atribuir a Dios como el que causa el mal, el que se esconde. Claro. Dios, por un lado, percibe el sufrimiento de sus criaturas y, por otro, se sabe acusado, como que Él es el causante del mal que nos sucede. Job, por ejemplo, dice, sin embargo, cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Cuando yo esperaba la luz, vino la oscuridad. Esas son las cosas. Y hoy en día hay mucha confusión, ¿no? Porque pensamos que si hacemos lo bueno, todo va a confluir para que a nosotros nos vaya bien, ¿no? Y muchas veces todo lo contrario. Y no es así. Y cuando sucede algo mal, ¿qué decimos? Eso es el karma. Le ha venido porque el karma le ha devuelto todo lo malo que es. Pero Dios no hace ni interviene así para el bien, nos deja, como muy bien dice la escuela sabática, la libertad, ¿no? Entonces, el asunto es, ¿por qué nos empeñamos en atribuir a Dios ser el origen o el causante del mal cuando Dios guarda perfecto silencio en medio de esta libertad que nos concede? Cuando sucede, por ejemplo, esa atrocidad de que desaparece un niño, ¿quién es el causante? ¿Dónde está? ¿Quién es el que aprieta el botón rojo? ¿Quién es el que tira la bomba? ¿Es Dios, de verdad? ¿Qué pensáis? Bueno, dentro de esa libertad que tenemos los seres humanos, pues evidentemente pueden pasar ciertas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, lo más fácil para nosotros, o la explicación más fácil, es decir, Dios, ¿por qué has permitido esto?, ¿no? Y de alguna manera culparlo a Él. Pero es que no tenemos todas las respuestas, y tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Hay una frase de la escuela sabática que me ha hecho mucho reflexionar. Dice, el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no quiere decir que no haya buenas respuestas para ellas. Es decir, ¿no? Dice, el problema del mal no vaya a ser resuelto un día, o sea, no quiere decir que no vaya a ser resuelto un día, hasta entonces debemos confiar en la bondad divina, que nos ha sido revelada de tantas maneras, ¿no? Es eso, es reconocer que no tenemos respuestas y confiar en la bondad divina. Eso es la clave, yo creo. Jorge, si una persona se acerca a la Escritura y ve en labios de Jesús esas palabras que dice, en el mundo tendréis aflicción, eso quiere decir que las cosas no van a ir bien siempre, ¿no? Es cierto, en alguna etapa de la vida no van a ir bien, seguro. Bueno, él lo vivió en primera persona eso. Y advirtió claramente, nadie es mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, si a mí me pasó esto, a vosotros que me queréis seguir os va a pasar lo mismo. Por otro lado, también recuerdo que él dijo, Padre, yo no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Pero a veces, incluso los que estamos bajo la esfera y la influencia de Dios, tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte, como lo dijo el salmista. Y yo quería leer, como me te acabas de preguntar, un comentario que está en el conflicto de los siglos, de Elena White, que dice, para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Y aquí está el problema para mí.
Yo creo que la respuesta a definir el mal la tenemos y muchas, ¿no? Y el origen incluso. Pero, ¿por qué ocurre esto bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Dice Elena White, sigue diciendo, es esto un misterio que no puede explicarse. Indudablemente, yo veo, y te referías a Jesús, en el momento cúlmine del sufrimiento de estar sometido a toda la influencia del mal. Ahí tampoco Dios Padre intervino, pero había un porqué. A veces cuando nos ocurre a nosotros cosas y vemos que suceden cosas horribles, el porqué no está claro. Y eso es lo que es más difícil de responder. ¿Por qué, si Dios es amor, ocurren estas cosas? Entonces ahí simplemente yo creo que el enfoque de la escuela laica es muy bueno al decir, tengamos en cuenta que Dios nos otorga libertad y muchos elegimos usar mal esa libertad. Y en este mundo Dios quiere rescatarnos a todos del pecado, ¿no es cierto? Entonces tiene que jugar con eso, por decirlo de alguna manera. Sí. Y muchas veces tiene que, no sé si está bien decir aceptar, tiene que ver en todo el panorama que hay muchos que, a pesar de sus esfuerzos, de haber dado incluso su propio hijo para salvarlos, eligen y optan por el mal. ¿Qué esperanza, Juanfran, tiene la persona que lea el versículo completo y diga primero, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Bueno, pues a mí lo que me llega es que Jesús mismo, nuestro Dios, sufrió las consecuencias y los efectos del mal. A mí es muy... Porque alguien podría decirte, bueno, te lo voy a contar, pero es que Jesús mismo fue el que expresa, como el salmista, ¿por qué me has desamparado? Lo vemos clavado en una cruz, sufriendo y lejos del Padre. Fue lo que realmente lo mató, esa separación. Pero a mí hay algo revelador en todo esto, y es que es verdad, estoy de acuerdo con vosotros, a este lado de la realidad donde estamos nosotros, tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos muchas cuestiones que no tenemos manera de resolverlas de manera categórica, decir, no, esto es así. Tenemos muchas preguntas, mucha incertidumbre. Y por eso tenemos que poner encima de la mesa y se nos pide, ten fe, confía, respira y estate tranquilo. Y es lo que tú dices, confía, yo he vencido al mundo, confía en mí, que sé por qué camino hay que transitar, ¿no? Porque estamos perdidos. Pero hay algo también que a mí también da la escuela sabática y si le preguntamos a Jesús, Jesús lo contestó con una parábola. La parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo, me parece, no me quiero... Sí, en Mateo 13 le dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, buena semilla. Pero mientras dormían, vino un enemigo y sembró cizaña en medio del trigo, y se fue. Y salió la hierba, pero también salió la cizaña. Entonces, los siervos le dijeron, pero ¿cómo es que aparece esto tan... ¿De dónde ha venido? ¿Cómo es que aparece esto malo en el mundo, en el campo? ¿De dónde ha salido esto? Si nosotros sembramos buena semilla. Claro, si tú has hecho todo esto bien, ¿cómo es que...? Y la respuesta del Señor es... Un enemigo ha hecho esto. Claro. Es que yo la tengo aquí grabada, esa respuesta. Entonces, Jesús ya no está dando clave, aunque las parábolas son muy escuetas, pero nos dan una visión de cuál es la realidad mayor. Y es que Jesús, Dios nos está dando por sentado algunas cosas, diciendo, vea, Juanfran, vamos a ver. Estáis en medio de un conflicto. Estáis en medio de una guerra. Y está la parte del que está en el campo, del que es el dueño de la tierra, el que la trabajó y la preparó, pero es que resulta que hay un enemigo, ¿vale? Pues ahí ya tenemos el germen y estamos en medio. Hemos notado aquí, os he escuchado, habéis sacado la palabra libertad, pecado, son cosas que se meten dentro de esta realidad. Entonces es muy curioso que si uno esta parábola del trigo y la cizaña con el testimonio de Job, ya por lo menos podemos tener ciertos indicios de por dónde va el asunto, y es que Job desde el inicio, y si
tomamos en cuenta que es el primer libro que trata esto, el más antiguo, Job le asume tanto lo bueno a lo malo a Dios desde un principio. Dios me lo dio, sí. Dios me lo quitó. Eso todavía hoy lo hacemos. Dios, casi inconscientemente muchos asumen que Dios también es el que origina el mal. Bueno, Dios me ha mandado esta enfermedad, Dios me está haciendo pasar por este crisol, Dios me está haciendo que padezca esta situación. Pues estamos en el mismo punto de Job. Y sin embargo, Job al final es cuando reconoce, diciendo, estaba perdido. Estaba perdido, no sabía de lo que iba esto. Jesús nos da más indicios, tenemos esa ventaja. Hay un enemigo que juega este partido. Y hay un enemigo que nos pone palos en las ruedas. Es que todo esto está interconectado con las respuestas. La escuela sabática que nos alerta contra el restar importancia al mal. No hay soluciones fáciles a la hora de responder todas las cosas que el mal hace suceder en nuestra vida y en este mundo, ¿no? Y es tan complejo el sufrimiento y es tan grande. Raúl, ¿piensas que a veces puede ser mejor callar que dar una respuesta, como los amigos de Job hicieron, que le dijeron, tú has hecho algo mal, ¿no? A veces vale más el silencio cuando sucede algo que impacta, ¿no? ¿Te refieres a alguien que te ha sufrido? A alguien que ha sufrido, que está sufriendo, y no puedes decirle, mira, eso es porque te ha venido el cáncer, porque fumas mucho, porque has sido minero, yo qué sé, ¿no? No sé, pero hay respuestas más delicadas, ¿no? Por ejemplo, cuando en un accidente de tráfico muere una persona y Dios se lo ha llevado. Pues, oye, pues es que Dios no se lleva a nadie cuando sucede eso, ¿no? Es que a veces, queriendo lo mejor para las personas, actuamos en su contra. Me explico. Es decir, somos las personas que nos quieren mucho, nos quieren consolar, nos quieren ayudar, y muchas veces las respuestas que nos dan o que nosotros damos a esas personas al final agrava su situación emocional, ¿no? Entonces, creo que el silencio a veces es mucho mejor, es mucho mejor, ayuda mucho más. El acompañamiento emocional a la persona desde tu presencia, solamente en tu presencia. O dejar que las personas adecuadas sean las que den una respuesta, ¿no? Porque a veces no somos las personas adecuadas, ¿no? Tiene que ser otra persona o más profesional o no sé, pero... Sí, cuidado con hablar lo que no debemos. Jorge, a ti te lanzo la siguiente cuestión. Porque hay ejemplos de seguidores de Dios en la Biblia que sabían que las cosas podían no salir bien. Por ejemplo, los amigos de Daniel, aquel rey Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Pero si no nos libra, no nos vamos a postrar ante tu estatua ni la vamos a adorar, ¿no? Y también el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Qué puedes decir de esos seguidores que sabían que las cosas podían no salir bien? Y aún así siguieron confiando en Dios. Esa es la clave. Un poco, bueno, yo creo que la respuesta más básica sería porque ellos tenían un conocimiento vivencial de Dios. Entonces, al conocer ese Dios, ellos confiaron que a pesar de que probablemente podía todo terminar muy mal, ese Dios los amaba. Un poco va conectado con lo que anteriormente preguntabas con respecto a el problema de Job y sus amigos. No sé si a veces damos respuestas que empeoran la situación, eso es tal cual, y no la mejoran. Si nosotros nos ponemos a fijar, Dios, cuando hace su alegato, lo que le está diciendo, yo lo entiendo así, a Job, es, mira toda la sabiduría que tengo yo, mira mi motivación que ha sido el amor, mira el poder que tengo yo, confía en mí. Sin darle la respuesta exacta a su situación, le dice, confía en mí, como diciendo, de mí no puedes esperar nada malo, sino todo bueno. Estás mal ahora, pero confía en mí. Y yo creo que eso es lo que hicieron Juan el Bautista, como mencionaba, o como los amigos de Daniel. Ellos conocían en forma vivencial diaria a Dios, y del producto de esa relación y ese conocimiento, ellos confiaron en Dios, a pesar de que se les venían mal dadas y que podían terminar peor. O sea, si confiamos en Dios, podemos verdaderamente creer que el mal no viene de Dios, pero que el mal me puede ocurrir a mí. A pesar de todo, yo seguiré confiando en Dios. Y hemos hablado antes de que el problema del mal le afectó al mismo Dios. Ha estado deteniéndose un poco Juanfran, y a él le pregunto ahora,
¿Este problema que le afectó a Dios y le afecta aún, le pilló por sorpresa? No. No, ¿verdad? No. Además, nos pilla de sorpresa a nosotros, sí. que a veces no terminamos de ver lo que implica, pero hay un plan ya predicho para esto. Que es también lo que no terminamos tampoco de entender, ¿no? ¿Para qué hacer un plan? Pues haber evitado esto, ¿no? Pero cuánta energía, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, aquí esto, si algo sale mal, lo desechas o no, y lo vuelves a hacer de nuevo. Y sin embargo, tenemos un Dios que dijo, no, esto se va a torcer, pero vamos a seguir para adelante. Ahí sigue habiendo muchas preguntas en el ambiente. Cuando esto se resuelva, ¿vamos a tener la garantía de que nunca más por la eternidad esto va a volver a aparecer, una situación así? Ahora sí. Pues parece que sí. Parece que sí, sí. Tenemos, o sea, sí. siendo, como comentaba Raúl, está en un ambiente de total libertad. Es decir, que Dios, en esa libertad que concede a sus criaturas, pues, oye, eliges. Pero vamos a elegir estar con él. Pero hay algo que a mí me vuela la cabeza, por no extenderme más, el Salmo 73. Ah, sí, claro. El Salmo 73, porque el salmista se permite llorar delante de Dios y dar un golpe en la mesa y decir, no lo entiendo, parece mentira. ¿Cómo es que prosperan los impíos? ¿Cómo le va tan bien a la gente que encima de todo es una desgraciada son malos de verdad? Sí. ¿Cómo es que le van bien y prosperan? Y encima de todo encuentran gente que los anima y se fijan. No y pasan preocupaciones, no. Y son referentes, ¿no? Para el resto. Sí. La gente... Y tú, Dios, que eres el máximo exponente, el que nos da la vida... Casi se deslizaron mis pies. O sea, claro, es que es muy llamativo. Pierde, ¿no?, la ¿no?, confianza en Dios al ver que todos esos malos hacen de su capa un sayo, ¿no? Claro, dice el Salmo 73, tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos. Es que nos llama la atención. Mira cómo le va, mira el otro lo que ha conseguido, encima de todo, aprovechándose de siendo un trepa, no teniendo escrúpulos, y van avanzando. Y yo estoy aquí siempre un poco, parece que no termino de desarrollarme. ¿Acaso Dios lo sabe? ¿Acaso se dará cuenta? Incluso dudamos de Dios. ¿Pero es que no te das cuenta, Dios? ¿Pero cuándo se dio cuenta Asaf? Hasta que entré en el santuario. Esa es la clave. Esa es la clave. Porque dice, traté de comprender, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde van ellos a parar. ¿Qué tiene el santuario? Además, ¿qué se produce en el santuario, en ese espacio? ¿Qué da lugar para que uno diga... Vale, yo tengo aquí el Salmo parece que por aquí. Porque es que... Y es que ahí se produce toda una pedagogía que muchas veces hemos dicho, ¿no? Ese sacrificio, esa ofrenda, ese agua, esa luz, ese candelabro y luego ese lugar santísimo donde se produce luego la expiación total. Es decir, ¿qué ocurre con todo ese proceso, con toda esa pedagogía, con todo ese planning? Dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Claro. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. O sea, en deslizaderos. Cuando tú caes por un tobogán grande, largo, ya no hay nada que te frene, ¿no? Entonces, realmente el pecado es un asunto tan grave que ha implicado al mismo Dios, que el mismo Dios se ha visto desconectado entre sí, porque Jesús tuvo que desconectarse para morir, ¿no? Que fue un crack tremendo. Por eso, como antes citaba Hebreos, creo que Jorge, con clamor y lágrimas, Jesús se rebelaba contra esa situación que le sucedía a él mismo, ¿no? Y realmente es una tragedia, pero hay pedagogía en el santuario para saber que Dios ha resuelto esto y lo va a resolver para siempre. Así que Dios se ha implicado. Dios sabía que de antemano esto podía suceder. Claro, el primer punto es que leyendo el salmista, identificándonos con el salmo, con el salmista y poniéndonos en su piel diciendo, clamo a Dios, me rebelo, protesto, no lo entiendo, tomando conciencia de que a la vez que nos pasa eso en nuestra realidad, en nuestro momento, cada uno de nosotros, que no entendemos por qué uno tiene un cáncer, por qué otro ha perdido un ser querido, por qué otro pierde un trabajo, por qué el otro tiene a alguien que está abusando de él, al mismo momento que se produce eso y que protestamos delante de rodillas, delante del cielo, al mismo tiempo Dios actúa diciendo, quiero decir, está todo bajo mi mano. Están llevando todo un plan diciendo, todo esto ya, tranquilo, que lo tengo bajo control.
todo esto se está produciendo bajo mi mano y se está preparando la justicia, esa justicia que todos queremos, porque en realidad el santuario es reivindicar la justicia, es decir, esto está roto. ¿Cómo podemos volver otra vez a ponerlo pues el santuario, todo lo que se produce es el pegamento en el cual Dios va a poner cada uno en su lugar. Que eso que tanto ansiamos. Lo que pasa es que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Nos gustaría que eso se produjera ya. No soportamos esta situación de injusticia. Pero sin embargo, sí. Jesús vino en un momento de la historia, Jesús tomó el lugar de ese cordero que estaba en el santuario, que se sacrificaba en lugar de, para sustituir, oye, que te quiero tanto, no solo voy a poner justicia, es que tú, como tampoco eres justo, pero quieres estar conmigo y yo quiero que estés conmigo, tranquilo que yo te voy a rescatar. Y ese rescate que se produce, Jesús clavándose en una cruz, o clavándolo en una cruz, dicen, ya se ha cumplido. O sea, tenemos que tener también la confianza, dice, confía en mí, pues en el mundo de esa aflicción, yo sé que este mundo está roto, pero confía en mí, agárrate de mí, porque yo te voy a llevar a lo largo de tu historia y de la historia del momento en el que estás viviendo al punto que yo quiero. Y eso es lo fundamental, pero es también lo más difícil. Fijaos qué implicación ha tenido Dios para resolver este problema del mal, que su encarnación, su naturaleza humana, no solo fue para los 33 años que estuvo aquí, sino que es para siempre. Jesús, una parte de la deidad, va a retener esa naturaleza humana por la eternidad, como un objetivo de que nunca más el pecado vuelva a aparecer en el universo, ¿no? ¿Cómo nos quedamos ante esta realidad, Raúl? Bueno, da mucha esperanza, por lo menos a mí, ¿no? De que aparentemente alguien que perdió en una cruz, ¿no?, ganó la eternidad, ganó la salvación para todos, ¿no? Es decir, perder para ganar, en este caso. Yo creo que aquí es donde pensaba, mientras que hablabais, ¿no?, hay un concepto que para mí cobra mucho sentido aquí, que es la fe, ¿no? Porque uno muchas veces lo ve en su día a día, en que es que el que hace las cosas mal, moralmente mal, parece que le va bien, y uno que intenta, ¿no? Pero eso que tú decías, ¿no?, nos dice, es que al final de la historia todo esto se va a resolver para bien, ¿no? Y al final se va a hacer justicia, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que tener fe en algo que no estamos viendo en este momento, en algo que posiblemente mañana tampoco lo veamos, en algo que vamos a ver al final de la historia, ¿no? Y es algo en que tenemos que creer firmemente, aunque no lo estemos viendo hoy en este momento, materialmente. Entender y conocer a Dios es más importante que desentrañar sus motivos para su silencio en los muchos problemas que ocasiona el mal. La Escritura también nos dice, Jorge, no juzguéis nada antes de tiempo, ¿verdad? Que a su tiempo entenderemos por qué suceden las cosas. Dios le dejó bien claro a Job, y eso es lo que nosotros tenemos que, como lección, aprender hoy, lo que yo tengo que aprender. Tú no puedes aprenderme a mí, no puedes. Yo soy infinito y tú eres finito. No hay forma de acercamiento posible. Entonces, confía en mí, cree en que yo te amo. Y Dios ha aceptado ponerse en el banquillo del acusado, ¿no es cierto? Y que se le endilie, porque detrás de cada pregunta, ¿por qué Dios permite está eso? Él ha aceptado eso, esa parte del plan, se ha sentado y está dispuesto a demostrar que hay un error, y ese error quedó demostrado en lo que Jesús vino a hacer, como decía Juan, ¿no? Y en el santuario, y lo que representa el santuario, Dios completó esa obra de tal manera que hoy puede rebatir en forma total y absoluta la argumentación de Satanás. Y eso va a ser, como nos dice la Biblia, lo que al final hasta el propio Satanás acepte que el resultado o el juicio que Dios emita al final es justo, porque lo que Dios dice se adecua a la verdad de lo que ha ocurrido. Lo que pasa, como Raúl menciona y mencionabas tú también, nosotros hoy tenemos que aceptar yo tengo que aceptar mi limitación, tengo que aceptar que yo no puedo conocer todo, que se escapa totalmente a mi limitada capacidad, pero lo que estamos hablando ahora vuelve otra vez al tapete. Yo tengo que aprender a conocer a Dios, tengo que tener una experiencia de vida para poder conocerlo realmente,
y así poder confiar y no distorsionar mi percepción de lo que está ocurriendo a mi alrededor, sino tener siempre claro que Dios me ama, y aunque las cosas están mal, porque está el pecado, porque está la consecuencia del mal, porque elegimos mal, Dios me va a llevar a mí hasta el lugar donde Él quiere y siempre quiso que estuviese. O sea, hemos de vivir por fe sin esperar tener todas las respuestas. Y volviendo a lo que antes desentrañaba un poco Juanfran del santuario, ¿crees que el mundo cristiano o gran parte del mundo cristiano ha dejado, al dejar de lado la teología del santuario, queda como en tinieblas, queda como olvida el perdón, olvida la intercesión, olvida ese punto final que todo el pecado va a caer sobre Azazel, sobre Satanás, que va a reconocer su culpa y que ha salpicado al resto de los que se unan a él, ¿no? ¿Tan importante es la teología del santuario? Lo dice Pablo en su libro en la carta a los Hebreos. Tenemos un sacerdote que está intercediendo por nosotros y que no esto no acaba en la cruz. Uh-huh. Entonces, en la cruz se culminaron una serie de cosas, pero el plan de Dios no ha terminado. El plan de Dios terminará cuando vuelva. Y bueno, ni siquiera eso, porque todavía está predicho que el mal será extinguido finalmente después cuando estemos con Él. O sea que todavía tienen todas las dudas en ese milenio. Claro, todavía tienen que ocurrir una serie de cosas. Y Dios nos vuelve a decir, tranquilo. Entonces, el santuario todavía nos sirve para entender un poco todo lo que tú acabas de decir. Es que hay una culminación que todavía, ¿no? Es decir, se ha sacrificado ese cordero, pero aún tiene que llegar al lugar santísimo, uh-huh, que es donde se produzca ya la expiación. Es decir, durante el año el pueblo de Israel podía ir a ese santuario para pedir perdón en un sustituto, que era un animal, y la sangre de otro provisionalmente te cubría y te daba la bendición el sacerdote y pero volvías a tu casa. Pero eso, se quedaba allí en el santuario. Hasta que se ha eliminado, sí. Claro, entonces, lo que nos dice el santuario es que había un día especial, gran día de ayuno y oración, el Yom Kippur. Ese día en el cual el sacerdote, solo uno de ellos estaba habilitado para presentarse delante de Dios y decir, mirad todo lo que hemos acumulado durante todo este tiempo, y Dios poniendo en el verdadero culpable, que era un macho cabrío, que iba desterrado al desierto, ese cargado con todas las culpas. Evidentemente la analogía con Satanás, con el enemigo, es muy clara. Y la sangre del otro macho cabrío purificado. Entonces, ese proceso, estamos todavía en ese proceso. Sí. Estamos en ese proceso. Jesús tomó y se hizo ese colgado en la cruz, fue sacrificado, pero aún falta ese día especial, ese gran día de Yom Kippur, que para nosotros, para muchos de nosotros, creemos que va a ser en esa segunda venida, cuando Dios ya tome la realidad y tome diciendo, hasta aquí, esta es la culminación de todo. Mientras seguimos necesitando el intercesor, seguimos sufriendo las contrariedades de esta vida, seguimos pendientes de las preguntas, seguimos sin entender totalmente todo, porque a este lado del mundo todavía tenemos más preguntas que respuestas, uh-huh, pero sigue estando, confía en mí, eso es lo más difícil. Pues vamos terminando. La escuela sabática la dividía en 3 grupos, digamos, las ideas de la lección. Uno es contemplar la grandeza de Dios, es lo que Job acaba haciendo, contempla la grandeza de Dios, cuando en lugar de responderle a Job lo que hace es hacerle preguntas, ¿de acuerdo? Hemos dicho que no vamos a tener todas las respuestas. Mirando al santuario, como hemos visto, hasta que entrando en el santuario ya comprendí el fin de ellos, de aquellos que parece que les va bien siendo malos, siendo perversos, ¿no? Que no pasan fatigas, ¿no? Y luego comprendiendo las razones del libre albedrío. Hay una frase que a mí se me quedó grabada de un mensaje que escuché del pastor Roberto Badenas, que decía que el silencio de Dios es el increíble respeto de Dios hacia la libertad humana.
Sí. No entendemos a veces por qué Dios guarda silencio, pero es que nosotros somos libres para tomar esa decisión. Tenemos ese libre albedrío. Lo que pasa es que a veces no gestionamos como debemos ese libre albedrío. No pensamos en los demás, sino que creamos un mundo con tantas desigualdades que puede haber pues gente homeless, cada vez aumentan más en muchos países que se llaman ricos, personas que están fuera de la capacidad de recibir atención sanitaria, personas que tienen necesidades de lo más básico, y gracias que hay pues eso, ¿no? Pues personas que se organizan y son capaces de ayudar haciendo estas pequeñas cosas, como esta asociación que está ahí en Galicia, que atiende a 400 familias que están sufriendo la realidad del cáncer infantil, pero que yo sé que hacen una labor importantísima. Yo sé que sé de familias que se han enfermado, que están recibiendo un tratamiento especial en Madrid, y allí donde van tienen un piso, y allí donde van tienen... porque sería imposible soportar esos gastos si no tienes la ayuda de personas organizadas. Y solo las personas que han sufrido en sus carnes esa enfermedad o tal, porque fue familias que estaban en el hospital, de algún modo aquellas personas que hemos sido salpicadas por el problema del mal, deberíamos de ser lo más, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Jorge se ha quedado vacunado con aquella escena que pasó en su iglesia. ¿Cómo va él a reaccionar igual que reaccionó toda la congregación? Nadie se levantó, le podríamos haber preguntado, y nadie dijo, pero no, todo el mundo se queda como ahí, paralizado porque alguien ha dado la orden y todos los demás se someten a ella, ¿no? ¿Cómo podemos, ejercer bien ese derecho a la libertad que Dios nos ha concedido a cada uno? Es decir, basta ya, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Oye, basta ya. Jorge. Sí, sin duda. Es así. Nosotros nos toca ahora caminar por valle de sombra de muerte. A todos nos afecta de una u otra manera la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Y si no tuviéramos esta esperanza de la que está hablando Juanfra, nuestra vida sería miserable y muy dura realmente. Y eso explica el olor, los gritos desesperados, los llantos a veces que vemos en los sepelios, ¿no? De gente sin esperanza, que hablan del paraíso y todo, pero en la realidad ellos entienden que ese momento crucial es la separación definitiva de ese ser querido. Sin embargo, la Biblia nos dice que en Cristo Jesús, hoy ya cumplimentado, y ahí es donde quizá, muy de paso, porque no ese es el tema, la iglesia evangélica en general se ha quedado anclada en el altar, es decir, en el sacrificio de Jesús. Pero eso ya ha pasado. Jesús ya pasó por el altar, murió, resucitó, pasó al lugar santo, y nosotros como adventistas creemos que desde 1844 está en el Santísimo, ejerciendo esa intercesión, el primero porque sufrió todo lo que nosotros y más podemos sufrir, y ahora está tratando de resguardarnos, como Él lo pidió a Dios, del mal, hasta que Él venga y ponga fin a todo esto. Que hay sufrimiento, sí. Que el mal existe, sí. Pero ¿qué yo hago al respecto? Es muy pertinente lo que dice Antón. ¿Qué hago yo al respecto? ¿Yo puedo solucionar los problemas del mundo? No. Pero sí yo puedo evitar, contribuir y poner mi grano de arena para que el mal siga imponiéndose en este mundo. ¿Cómo lo hago? A través de esa relación con Dios, como decía Raúl, esa fe que se va cimentando en mi día a día para confiar en aquel y transmitir esa confianza a otros que no lo conocen. Fíjate que la lección el jueves tiene un texto del deseado de todas las gentes de Lenguay que dice así: la tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiese iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Y dice el lenguaje, esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido. No puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. ¿Somos conscientes de que nosotros estamos siguiendo a Dios por amor, en total libertad, Raúl? Claro que para que haya un verdadero amor tiene que haber una verdadera libertad.
Porque si no, no tiene sentido, ¿no? No se puede exigir, ¿verdad? El amor, claro, como dice el texto. Exactamente, no puedes obligar a nadie, por mucho que te guste, a que te ame, ¿no? Claro. El amor es algo que es totalmente libre, y yo creo que Dios, si no, sería un régimen autómata donde no se podría hacer, seríamos robots, ¿no? Uh-huh. Pero no, somos personas con sentimientos, con emociones, y Él deja que nos desarrollemos en ese sentido y que elijamos. Algunas personas eligen el mal y por eso tenemos el problema que tenemos, ¿no? Y otras personas deciden amarle, pero lo hacen en libertad y de forma razonada, sabiendo quién es Él y por qué lo aman, ¿no? Eso es lo más importante. O sea que Dios nos puede amar mucho, Juanfran, pero podemos decirle no. La libertad, que vamos a tener tiempo la semana que viene para desarrollar más este tema, es un valor fundamental en el cristianismo y en la visión que tiene Dios, y es un valor supremo para Él. Cuando decimos que Dios es amor, se nos llena la boca y lo asumimos, y se nos dice por arriba, por abajo, por todos lados. No hay amor si no hay libertad. No hay verdadero amor sin libertad. Entonces, va de la mano del otro. Entonces, ¿qué hacemos con esa libertad? Es otro tema. ¿Hasta qué punto somos libres? También es otro tema. ¿Hasta qué punto gestionamos esa libertad? Porque la libertad también se construye. Uno puede desarrollarla o puede alienarse y puede esclavizarse, a veces conscientemente o inconscientemente. Eso es un tema súper complejo, riquísimo, pero evidentemente para Dios es un valor supremo. Te quiere libre, no quiere autómatas, como tú decías, Jorge. No nos quiere robots, no nos quiere estandarizados. Nadie más que ver lo libre que es Dios para crear ser humano. Salvo los gemelos, algo así, no hay otro ser igual a ti en el mundo, en el universo, en la historia. Y aunque sean parecidos físicamente, no lo son en el interior, por muy gemelos que sean. ¿Hasta qué punto la creación de Dios es tan libre? Sí. Pues ahí también se expresa, ¿no? Esa libertad creadora, y nos quiere igual. Fíjate que ha habido un montón de movimientos en pro de esa libertad, en muchos conceptos. La tierra de promisión fue América, cuando aquí era un lugar donde se perseguía a los creyentes, ¿no? Solo se podía pensar de una manera, y aquello pues empezó con unos creyentes y luego fueron los codiciosos de siempre, ¿no? A hacer el imperio de su ley, ¿no? Entonces, podríamos pensar que la gente es consciente de que tiene el poder de ejercer esa libertad. Porque a veces tenemos un pensamiento condicionado, ¿no? Esto ya sería adentrarnos un poco, porque aquí, desde la más tierna infancia, Satanás va a atacar el centro de control de nuestra vida, que es el cerebro, el corazón, ¿no? Y las personas a veces van a tomar decisiones, pues, no muy libres, ¿no? ¿Qué pensáis, Jorge? ¿Es verdad que esto afecta al ser humano, a su poder de decisión? Y luego dices, es que Dios tiene la culpa de lo que yo mismo he hecho. Totalmente, y a veces yo soy, como ser humano, soy cínico, porque ejerzo mi libertad, la ejerzo mal y después quiero echarle la culpa al otro. Eso ya lo vimos al principio, pero no podemos quedarnos con esa cadena de Eva a Adán, de Eva a Adán y de Satanás a Adán, Adán a Eva, ¿no? Cada uno echándose la culpa al otro. Yo creo que lastimosamente nosotros no tenemos una naturaleza que nos permite elegir bien a la hora de usar la libertad. Y por otro lado, indudablemente, frente a esta tremenda y profunda crisis moral y ética por la que atraviesa la humanidad en nuestra sociedad, se confunde libertad con libertinaje. Y lo que hoy muchas veces muchos hablan de libertad, en realidad es el mal uso de la misma, es decir, un libertinaje. Entonces, todo eso por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, los resultados están a la vista. Y cuando a veces yo procedo mal y hay una consecuencia terrible por ese mal proceder, ¿cómo yo voy a tener la cara de querer echar la culpa a Dios o a quien sea de eso? No, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre en el mundo es el resultado de la interacción de miles de millones de seres humanos que conviven en un mismo instante. Sí, sí. Y Dios está ahí y nos dice, seguidme a mí, si me seguís vais a paliar esto que os está ocurriendo. ¿Aceptamos eso o no?
Eso es lo que nos queda de parte nuestra. Muy bien, pues terminamos esta lección, este repaso. El problema del mal es algo muy serio, ha afectado nuestra vida, es una realidad de la que no podemos escapar, ¿no? Y si nos acercamos a la Escritura, vamos a ver, como hemos visto, esos ejemplos de esas personas que fueron fieles a Dios, aún sabiendo que las cosas podían ponerse torcidas, ¿no? Y de hecho muchos la vivieron, ¿no? Y en nuestro caso, lo que teníamos que bajar nosotros a la arena, y es que nosotros estamos ahí. Me gusta, no sé si alguna vez le he citado, la escena esa de Gladiator. Todos hemos visto esa película porque tiene años, cuando nuestros hijos eran más jóvenes. Los míos son mayores, ¿no? Y me acuerdo que mi hijo me llamó la atención a esa escena en la que el protagonista ahí está rodeado de sus compañeros y dice: tenemos que estar unidos porque no sabemos el peligro por dónde puede venir, ¿no? Ya sabéis que iban a ser atacados por aquello y los derrotaron, ¿no? Entonces se trata de que en este peregrinaje nosotros seamos capaces de estar unidos, de que en este asunto del mal no podemos hacernos cómplices, ¿verdad? Porque sin darnos cuenta podemos cambiar de bando y contribuir a hacer llorar a las personas, a herir a las personas, a causarles un daño ya de por sí mayor que el que supone estar aquí, ¿no? Entonces, eso de que yo tengo una responsabilidad, ¿cómo lo podemos vivir, Juanfran? Es que la libertad... Pues es que esto es tan antiguo. No hace falta ser cristiano para plantearse este tipo de diatriba. Es decir, ¿qué somos? ¿Seres determinados? ¿Predestinados a actuar de una determinada manera? ¿Condicionados? Me han hecho así, he vivido así, no tengo más remedio que actuar de esta manera. ¿O somos libres, somos capaces, somos autónomos? Estamos en otro polo. Así que esto es una cuestión que no hace falta ser cristiano para planteársela, y ya desde antiguo los filósofos ya lo tenían en cuenta. Pero es que además hoy hay todo un desarrollo en la neurociencia que se plantea esto. Ahora mismo hay estudios de campo sobre que si realmente somos nosotros los agentes que decidimos qué decisión tomamos cada día o no. Y esto tiene implicaciones evidentemente vitales. Bueno, pues gracias Jorge, gracias Raúl y gracias Juanfran. Gracias por los que estáis al otro lado. El Señor os bendiga. Seguimos adelante con el programa y nos encontramos de nuevo aquí.